Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos. En Punto Noticias, segunda emisión, el gobierno libera la importación de combustibles para el sector privado. Esta mañana, Petroecuador perdió el monopolio en la compra-venta de derivados para el sector industrial. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto 1158 que autoriza a la empresa privada a importar libremente gas industrial, gasolinas, gas natural, diésel, jet fuel, avgas, absorbentes y otros derivados destinados a sectores económicos. Para hablar de este tema y cuál va a ser el impacto en la ciudadanía, nos acompaña esta tarde vía telemática para nuestro segmento de entrevistas el economista Marcelo Varela. Economista Varela, buenas tardes. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo entender esta liberalización de importación de combustibles y cómo esto va a afectar o a beneficiar, dependiendo de cómo se lo mire, a los ciudadanos y a las arcas fiscales? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Licenia. Un gusto siempre participar de este programa. Sí, este decreto 1158 emitido el día de ayer definitivamente ya le da potestad, ¿no es cierto?, al sector privado, no para que en realidad comercialice, para que en realidad obtengan ellos todos los beneficios. Ya el Estado no va a tener ya ningún beneficio. Y este beneficio que ellos van a obtener es a costa de la gente. Ahora ya se eliminan prácticamente todos los combustibles para la pesca, para la industria, para el hogar, para el transporte, para la aviación, ¿no es cierto?, para el transporte de aviación. Y esto obviamente va a redundar fuertemente en los precios. ¿Por qué? En este decreto, el artículo 1 al 5 define que los precios de venta de todos los combustibles hasta llegar al consumidor final será definido por las comercializadoras considerando las condiciones de mercado más los impuestos aplicables. Es decir, lo que sucedió, recuerden, en octubre, hoy lo vuelve a hacer, es una burla al país, pero viene una cuestión, porque en el articulado 1 solamente habla del gas licuado de petróleo para la industria y para el sector comercial, pero en la disposición general, que esta disposición general está por sobre el articulado, menciona en la primera, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables autoriza a la iniciativa privada la libre importación de combustibles que cumplan con las normas técnicas ecuatorianas de calidad de los combustibles que se comercializan en el país, así como de nuevos combustibles de igual o mayor calidad de acuerdo a los siguientes segmentos y productos. Y cuando se pone en esta disposición general primera los segmentos y los productos, ponen como producto GLP, propano y butano, y el segmento doméstico, agroindustrial y vehicular. Es decir, claramente están mencionando que se va a eliminar el gas licuado de petróleo, ¿no es cierto?, para uso doméstico. ¿Qué implicará esto? Si asumimos que se va a liberalizar y se va a utilizar los precios internacionales, el precio del gas va a pasar de $1,60 a $10,80. Pero esta mañana, economista Varela, posteriormente al anuncio de este decreto, el mismo ministro René Ortiz ha señalado que no se va a ver afectado el gas de uso doméstico, al menos el gas de uso doméstico, porque obviamente el resto de combustibles en un momento determinado sí, pero él ha señalado que el gas de uso doméstico por ahora no se va a ver afectado. ¿Cómo entonces afirmar que sí va a ser lo contrario? Miren, ya hemos visto el gobierno en las protestas de octubre dijo, no voy a subir los combustibles. Salieron a decir, no voy a hacer esto. Ya es típico de un gobierno neoliberal decir que no lo va a hacer y lo va a hacer. Recordemos a Yamil Maguad, recordemos a Lucio Gutiérrez, recordemos ahora al propio Moreno. Es decir, a los gobiernos neoliberales difícilmente hay que creerles, Licenia. Ellos lo que dicen que no van a hacer, hay que lo terminan haciendo. Y la cuestión, esta disposición, ¿no es cierto?, general primera, entonces, ¿por qué le pone en ese cuadro que se menciona aquí el segmento de mercado doméstico? Si no va a ser el GLP reducido, o mejor dicho, liberalizado el precio para el gas doméstico, ¿por qué lo ponen?
De lo contrario, no debería de constar aquí. Pero no solo eso hacen, Licenia. Mire, en la disposición cuarta dice: las empresas públicas deberán facilitar la infraestructura a cambio del pago de una tarifa razonable por volumen y permanencia para la importación, recepción, transporte y almacenamiento y despacho de combustibles con su costo y margen. La tarifa será establecida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Es decir, no solamente que se liberaliza los precios, no solamente que se pone la libre importación de derivados, sino que adicionalmente tenemos que prestarles nuestra infraestructura. ¿Y cuál va a ser el precio razonable? Pues ya sabemos para los neoliberales cuál es el precio razonable. Y entonces aquí se ve la infraestructura, la eficiencia del Estado tiene que estar, ¿no es cierto?, a disposición de la ineficiencia del sector privado. Entonces, el sector público muy eficiente, por eso tiene que prestar la infraestructura, tiene que facilitarles todo. Es decir, no es solamente que se les permite traer los derivados, no solamente que ellos pueden fijar los precios, sino adicionalmente hay que facilitarles la infraestructura. Pero el ministro dice que ellos van a tener que pagar por el uso de esta infraestructura y que va a ser un alivio para la caja fiscal. De acuerdo a lo que usted señala, los nuevos costos de mantener abastecido al mercado de combustibles los asumiría Petroecuador. Automáticamente, Petroecuador va a seguir subsidiando las ganancias de las comercializadoras. Petroecuador va a seguir subsidiando las ganancias de los importadores. Y ya sabemos quiénes son los importadores. Parte de los importadores son las oligarquías económicas y financieras, que son las que obviamente están colaborando o gobernando con este gobierno. De lo contrario, ¿cómo se entiende? Y entonces, lo lógico era profundizar esta cuestión para que quien obtenga los márgenes de ganancia sea el Estado a través de Petroecuador. Entonces, si Petroecuador obtenía las ganancias y no les trasladaba hacia el sector privado, podía seguir subsidiando los combustibles. Y es evidente esto. Ahora, se viene y se define adicionalmente una disposición, ¿no es cierto?, transitoria tercera. Aquí dice: en un plazo no mayor a 30 días a partir de la vigencia del presente decreto, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables definirá los actores de la cadena de comercialización en su normativa y emitirá las regulaciones correspondientes para la aplicación de esta norma. Es decir, aparentemente tienen 30 días para definir quiénes son los actores de la comercialización de todo esto y adicionalmente en 30 días van a definir los precios. No, esto ya lo tienen definido, Licenia. No podemos nosotros decir que esto no está definido. Pero mire, luego van a la disposición derogatoria y mencionan, ¿no? Disposición derogatoria. Deróguese las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto ejecutivo. Está bien cualquier otro decreto, está bien cualquier oficio, cualquier normativa bajo un decreto, pero por encima de un decreto está un reglamento, por encima de un decreto está la ley. La ley de hidrocarburos y el reglamento de regulación de precios de derivados de petróleo no menciona nada de esto. Entonces, esto es lo grave también, porque se está violentando la normativa y se está afectando a cualquier manera, digamos, estas condicionalidades, que a la larga, ¿qué va a generar? Sube el precio de los combustibles para el transporte, para el avión, para la pesca, para el sector industrial, para el domicilio. Va a subir la inflación. Y esta es la gravedad que va a generar esto, porque al subir la inflación en condiciones de recesión económica, esto genera lo que se denomina la stagflation. La stagflation es una condición sumamente grave, porque esto nos lleva a una crisis de largo tiempo, no recuperable en el corto tiempo. Esto es lo grave que esto van a generar. Y vemos, de por medio no están los intereses del Ecuador, de por medio no están la sociedad ecuatoriana, están de por medio los intereses de los grandes capitalistas para importar y de los grandes comercializadores para beneficiarse. Es decir, se van a beneficiar de esta medida los importadores, los comercializadores, no así las personas o las empresas que se dedican a los negocios que necesitan ese tipo de combustibles, no el ciudadano común, y en menor grado el Estado. El Estado va, con este tipo de decisiones, va a terminar perdiendo o va a ganar algo en concreto.
Vamos desde el Estado. El Estado ya, al dejar de importar y darles espacio para los importadores, el Estado ya deja de tener ingresos. Ya no va a tener ingresos el Estado. Y esto dependerá de cuánto es esto. Se puede llevar a cabo de que el Estado ya no importe nada. ¿Con qué pretexto? Es que así el Estado ya no incurre en costos de importación. Ese es el pretexto que siempre le ponen los neoliberales. Pero ¿qué va atrás esa cuestión de que el Estado no importe? De que el Estado no podrá tener ya ningún ingreso por derivados en el Ecuador. Recordemos que además la refinería de Esmeraldas, ¿no es cierto?, que es la que le garantizaba una buena parte de ingresos por derivados de petróleo, también pasa a manos privadas después de haber dicho que la refinería no servía para nada, estaba dañada y todo lo demás. Tampoco va a recibir ingresos de la refinería, no va a recibir ingresos de las importaciones, ya no va a tener ingresos del petróleo, digamos, y de todos los derivados el Estado. Y desde la ciudadanía, ¿qué va a suceder? Si le subimos el precio del combustible a la pesca, los productos pesqueros subirán de precio. Si subimos a la industria, los costos de la industria subirán de precio. Si le subimos a la ciudadanía, si le subimos al transporte, los precios van a subir. Le subimos al sector comercial, los restaurantes tendrán que subir los precios. Y esto es lo que va a generar un proceso generalizado de inflación, que en actuales circunstancias de recesión económica nos va a llevar a un proceso de crisis largo, más difícil de recuperarse de lo que ahora estamos. Eso obviamente no entienden los neoliberales. Los neoliberales lo único que entienden es a cuántos están beneficiando y cuánto esos se van a meter al bolsillo. Eso es lo único que esos entienden de economía. Esos no entienden otra cuestión, no entienden qué es lo que va a pasar en la economía, no entienden qué es lo que le va a suceder a la ciudadanía, no entienden qué va a generar esto en el propio empleo, porque si suben los costos por derivados, también va a terminar afectando el empleo, porque van a pretender reducir salarios, van a pretender eliminar gente, recortar gente, y esto obviamente, Licenia, va a afectar mucho más la situación económica. Recesión con mayores procesos inflacionarios es crisis de larga data. Economista, estamos conversando con el economista Marcelo Varela, son las 12:46. Economista Varela, ¿usted cree que el incremento en el precio del gas de uso doméstico, pese a que ahora el ministro diga que no se va a dar, es cuestión de tiempo que se produzca? De acuerdo a la normativa, en 30 días ya tendría que estarse dando, y después se tiene 60 días para adecuar la normativa. Es decir, en 30 días se define los precios, se definen los comercializadores, y en un plazo no mayor a 60 días se tiene que adecuar la normativa para viabilizar todo este proceso. ¿Qué implica? Que si hablamos hoy 24 de septiembre, hasta el 24 de noviembre ya la normativa deberá de ser cambiada. ¿En dónde? En la Asamblea. Nuevamente, ¿qué vamos a ver en la Asamblea, Licenia? Lo que hemos visto, todas las violaciones de las normativas que se han aplicado en esa Asamblea, ¿no es cierto?, que ha terminado afectando a la ciudadanía. Es decir, a partir del 24 o 25 de noviembre, ya los precios del gas, los precios de los combustibles para la industria, para la pesca, para todos los sectores, para el transporte, subirán. Y automáticamente a fines de noviembre entraremos en fuertes procesos inflacionarios. Economista Varela, otra decisión que ha despertado las alertas en la ciudadanía es esta de dejar que de la Junta Monetaria, me refiero, de liberar las tasas de interés. ¿Qué implica esto y qué efectos va a tener eso en los usuarios, en las personas que tienen cuentas, créditos, tarjetas de crédito, etcétera? Mire, esta es otra condición que se hizo el 22 de septiembre por oficio. Es decir, no es ni siquiera decreto, es un oficio. Un oficio que habrá que ver qué determinación pueda tener, pero en ese oficio ya se determinan las condiciones por las que se tiene que ir llevando a cabo este proceso. Y uno de esos es en el propio artículo 1 que el oficio menciona tiene que cambiar, porque ese oficio se basa en una reunión, dice, llevada a cabo por la Junta de Política Monetaria y Financiera del país. ¿Quiénes estuvieron ahí? Richard Martínez, ministro de Economía, la superintendenta de bancos, la gerenta de
del Banco Central del Ecuador y la Superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, porque ahí están todas las cooperativas, ¿no es cierto?, las instituciones financieras de la economía popular y solidaria. Todos ellos en esa reunión van definiendo un articulado, en donde en el primer articulado, ¿qué es lo que se menciona en ese oficio? Se menciona obviamente el incremento de los costos que se tienen que ir generando, incluso hasta por pérdidas del propio sistema financiero. Se explicita ahí claramente. Y luego, en el articulado 3 y en el articulado 5, ya se menciona que se tiene que derogar, ¿no es cierto?, la generación de establecer las tasas de interés desde el Estado. También se lleva a cabo la liberalización de las tasas de interés por el sistema financiero. Esto, en primer lugar, atenta contra la normativa. ¿Por qué? El artículo 300 de la Constitución explicita que será, obviamente, la política, digamos, monetaria y financiera servirá para llevar a cabo una reactivación económica, exactamente el numeral 4. Estoy resumiendo, no lo estoy leyendo, no lo tengo aquí. Y menciona en ese numeral que se tiene que manejar el spread, se tiene que estimular el ahorro, incrementar la tasa de interés pasiva y reducir la tasa de interés activa para generar los créditos y fomentar la producción. Eso explicita el numeral 4 del artículo 300. Y luego en el artículo 302 se establece: las tasas de interés serán definidas, ¿no es cierto?, o será facultad del Ejecutivo y se llevará a cabo a través del Banco Central, considerando que el Banco Central es una institución de derecho público. ¿Qué implica? Para que ese decreto se lleve a cabo, primero tienen que cambiar la Constitución, ni siquiera la ley, es decir, ni siquiera cambiando el Código Orgánico Monetario y Financiero e introduciendo estas cosas que están haciendo estos neoliberales, esa ley valdría. Tienen primero que reformar el artículo 300 y el artículo 302 de la Constitución para que se pueda llevar a cabo estos cambios. Eso es la gravedad, obviamente. ¿Cómo va a afectar esto, Liceña, a la gente? A la gente, y les hago una advertencia a la gente: mientras esto no se tenga claro, mientras esto no se defina, la gente no haga refinanciamientos. ¿Por qué? Porque posiblemente ellos están incorporando que desde que está el oficio corre las nuevas tasas, y la gente que entró en refinanciamientos desde el 22 de septiembre, cuando se lleve a cabo esta violentación de la normativa superior y se aplique esta liberalización de las tasas de interés, que puede implicar tasas más altas. Por supuesto, le van a meter eso, porque eso puede estar de por medio. Ya tenemos que tener claro cómo actúan los neoliberales. Los neoliberales siempre ocultan cosas, ponen cosas secretas, reservas, solamente muestran una partecita, pero la cosa concreta no la van a mostrar. Y entonces uno no sabe si ellos estén pensando que desde que salió esa reunión, ese oficio en donde se menciona esa reunión, desde ahí puede correr esto. Esto es lo que obviamente hay que tener claro. Entonces, viene la subida de las tasas de interés, viene mayores costos financieros. Obviamente, esto va a afectar no solamente a la inversión, va a afectar al empleo, va a afectar a las familias endeudadas. Y esto va a generar, obviamente, que los bancos van a llevar a refinanciamientos para tratar de mejorar, digamos, las condiciones atadas a esto. Recomendación: en este tiempo, hasta que no se aclare esto, no haga refinanciamiento la gente, porque hemos visto que los neoliberales, Liceña, son capaces de poner cualquier cosa en la normativa y violentar la normativa. Ahora, ¿qué le queda? Le queda la Asamblea. La Asamblea debería de actuar rápidamente y llamarles a los miembros de la Junta de Política Monetaria y Financiera para que definan o aclaren sobre ese oficio, aclaren sobre las disposiciones de cambios normativos que se ponen ahí, aclaren toda esa cuestión. Y obviamente esto también dependerá de la ciudadanía, y hay que empezar a poner demandas en la Corte Constitucional, porque ni así se cambie la ley se puede liberalizar las tasas de interés, porque primero tiene que cambiarse la Constitución. En Punto Noticias, la noticia vive.